Hola, mi nombre es Miriam Rebollo. Hoy les voy a hablar sobre el tema de sutura y qué significa primeramente la palabra sutura. Va a ser una unión quirúrgica que se realiza con hilos, con grapas y otros materiales para cerrar una herida o para unir tejidos u órganos. El punto en sí quirúrgico va a ser la sutura que se utiliza para la herida en la piel, órganos internos, vasos sanguíneos y todos los demás tejidos del cuerpo en general. Se utiliza para aproximar y mantener juntos los tejidos mientras se lleva a cabo el proceso de curación y para ligar vasos sanguíneos y conductos durante la cirugía. El material consta de material cortante, material de sujeción, de fijación y sutura. El punto que les voy a presentar se llama punto capitonado. Este tipo de punto soporta grandes tensiones y se lo utiliza especialmente en lo que son eventraciones abdominales. Es un punto en donde el paciente es de urgencia y necesita ser cerrado lo más antes posible. Vamos a lavar las asas exteriorizadas con solución salina estéril, tibia, y se va a efectuar luego una antisepsia de la piel. Con separadores se tracciona hacia arriba mientras nosotros introducimos el contenido abdominal. Suavemente introducimos todo el contenido abdominal. Y dejamos que se cubra con el peritoneo. El punto capitonado. La primera pasada de la aguja la hacemos lejos del borde a 4 o 5 centímetros. Este debe atravesar todos los planos profundos. Es igual que un punto simple, pero en lugar de anudar el hilo, se vuelve a pasar la aguja por la herida para sacarla por el lado en que se introdujo. Esta sutura es continua. En cada lado, el punto atraviesa perpendicularmente la herida en sentido opuesto al punto anterior. Se utiliza el punto colchonero vertical o punto en U. Se efectúa el punto en U total, parecido a los puntos de compresión y afrontamiento que se utilizan en la piel. Se colocan los gruesos capitones de tubo de goma, uno a cada lado de la incisión, para que al anudarlos protejan la piel subyacente al hilo sobre los que se están anudando los puntos. La siguiente pasada es una toma pequeña solo de piel cerca del borde. Se van a traccionar ambos cabos para aproximar los bordes de la herida. Los puntos 1 y 2 deben estar a la misma profundidad, igual que los puntos 3 y 4, para conseguir el alineamiento vertical correcto. También pueden emplearse con buenos resultados los puntos lejos cerca, que toma todos los planos, menos la piel que se sutura en forma independiente. La puntada lejos incluye aponeurosis, músculo y peritoneo. Y la cerca toma el borde del plano aponeurótico superficial. Sutura subdérmica. Esta es adecuada para la piel y con fines cosméticos y estéticos. Empezamos realizando la respectiva colocando la anestesia a ambos lados de la herida. Se debe empezar en un ángulo de la incisión. Se pasa la aguja a 1 centímetro del extremo distal de la incisión y se hace varios nudos sucesivos. Esto para conseguir asegurar el extremo. Con la aguja se atraviesa continuamente uno y otro labio del plano anatómico que se va a suturar, sin salir de la piel.
Se continúa realizando la sutura a lo largo de la herida hasta llegar al extremo distal de ella. Se termina la sutura extrayendo la aguja a 1 centímetro del ángulo proximal. Luego se tracciona el hilo, consiguiendo así la aproximación de los bordes. Con el hilo tenso se realiza un lazo que anuda varias veces para el extremo distal. A continuación se realiza la respectiva curación de la herida. Sutura en bolsa de tabaco. Esta sutura se la utiliza en una apendicectomía. También se la utiliza en otros órganos donde dicha reducción no afecta el normal funcionamiento del órgano. Retiramos el apéndice y empezamos la sutura, que es continua en la línea de la sutura que tiene forma circular. Esta debe ser de modo que al estirar y anudar los dos extremos del hilo, el tejido suturado tiende a aproximar el punto del círculo, de modo que cierre como una bolsa. Desde el nudo inicial ingresamos e inmediatamente nos dirigimos en forma perpendicular a la herida para salir por la serosa sin atravesar la mucosa. Desde aquí cruzamos al otro borde de la herida y hacemos la misma operación en forma inversa. Ingresamos lejos de la herida y salimos cerca y cruzamos al borde donde comenzó la sutura e ingresamos cerca y salimos lejos. Una vez conseguidos los puntos deseados, se hará una tracción de los hilos y se debe ingresar la punta que fue de donde quedaba el apéndice. Se traccionan los hilos y se cierra como una bolsa, consiguiendo así el punto en bolsa de tabaco. Con esto facilitamos la cicatrización, pero hay un aumento de la reducción de la luz del órgano. Sutura de tendón. Esta debe ser una realización sencilla, no debe tener nudos bloqueados y se debe conseguir una posición sin tensión y perfecta de los extremos tendinosos con un mínimo o ningún gap en el sitio de la reparación sin producir una lesión de la vascularización del tendón y con una fuerza y resistencia suficientes para permitir una movilización precoz. Se inicia longitudinalmente a 1 centímetro en la cara volar del tendón, comenzando a 1 centímetro de la superficie del corte. Este punto bloqueado con el feedback se introduce en la sutura en el interior de la incisión desde el lado donde se realizó el nudo del bloqueo. Se introduce nuevamente la aguja en la incisión longitudinal siguiendo la dirección del tendón. Se saca en el lado en el que se había realizado el primer punto de bloqueo. La sutura se introduce en el cabo proximal y se saca al interior de la incisión longitudinal. Se corta uno de los hilos de la sutura. El que permanece unido a la aguja se pasa bajo los hilos bloqueados siguiendo la aguja intramuscular. Se anudan ambos cabos de la sutura, quedando así los nudos de la sutura central en el interior de la incisión longitudinal y fuera de la zona de reparación. Se traccionan los hilos y se consigue la alineación del tendón.
Para terminar mi presentación, les voy a hablar sobre el signo de Bloomberg. Para la realización de la maniobra, el paciente debe estar en decúbito dorsal. El médico debe hacer una línea imaginaria de lo que es el punto de McBurney para guiarnos para realizar la maniobra de Bloomberg. Entonces, como sabemos, el signo de McBurney se traza una línea imaginaria de la espina ilíaca al ombligo. Esta se divide en 2 tercios, el tercio interno y el tercio externo. En la parte del tercio externo está localizada la maniobra de Bloomberg. Con los dedos de la mano cubriendo 2 centímetros del punto de McBurney, hacemos una compresión sostenida y retiramos bruscamente. En este momento valoramos lo que es la retirada de la mano, valora la fase de la reacción dolorosa, si hubo una interrupción de la respiración o habla del paciente. Entonces, al momento de la retirada vemos el signo del rebote. El signo positivo, si el paciente presenta dolor, va a deberse a la descompresión del abdomen, y este dolor que va a presentar el paciente indica una irritación peritoneal localizada. La mayoría de las veces es un proceso apendicular agudo donde evoluciona a inflamación y llega hasta el peritoneo, por eso provoca dolor. Y el signo es positivo si el paciente presenta dolor al signo del rebote.